Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Repaso Médico. Yo soy Bruno Acevedo y el día de hoy hablaremos sobre la fisiopatología de sepsis. Los conceptos de SIRS, sepsis, shock séptico y sepsis grave son conceptos que han ido cambiando con el paso de los años y los cuales actualmente, de acuerdo al tercer consenso internacional, define a sepsis como la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la vida. Lo que en pocas palabras quiere decir que es la sobrerespuesta del individuo a una infección. Y como toda respuesta anómala y exagerada, lo va a llevar progresivamente a la muerte del individuo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, empecemos. Todo empieza con el ingreso del microorganismo y o sus componentes, los cuales van a desatar en el individuo 4 respuestas. La primera, aunque no es de forma cíclica ni en orden, pero vamos a ir comentando lo que es la activación del factor 12, o también llamado factor Hagemann, lo cual va a activar la vía de la coagulación a través de su vía intrínseca. Esto lo va a llevar hacia lo que es un estado procoagulante. En ese estado procoagulante va a haber un aumento de lo que es el factor tisular, la trombina, exposición del factor von Willebrand, TAFI, factor inhibidor de la fibrinólisis, y por supuesto una inhibición o disminución de sus contrapartes, la trombomodulina y una disminución de la proteína C. Todo ello con el fin de llevarnos a un estado procoagulante. Otro mecanismo es mediante la activación del complemento. Y como le he mencionado, este es una vía cíclica. Por lo tanto, a su vez, estos mismos se van a activar entre ellos. Dentro de la activación del complemento tenemos sus 3 principales vías. La vía alterna, en la cual interviene directamente lo que es el microorganismo, por su vía clásica, a través del anticuerpo, y mediante la vía de las lectinas, mediante la lectina ligadora de manosa. ¿De acuerdo? Otro mecanismo es mediante la activación y daño endotelial. ¿De acuerdo? Otro mecanismo es mediante la activación directa de los leucocitos. ¿De acuerdo? A su vez, el complemento también va a llevar a lo que es la activación y lesión endotelial. Esta activación y lesión endotelial va a llevarnos a un estado procoagulante, liberando el factor von Willebrand, y a otras 2 grandes respuestas. Una de ellas es un estado antifibrinolítico, aumentando lo que es el PAI 1. ¿De acuerdo? A su vez, va a llevar a la liberación de la interleuquina 6, la interleuquina 8, el óxido nítrico, el factor activador de plaquetas, prostaglandinas y todo lo que son las especies reactivas de oxígeno. ¿De acuerdo? A su vez, la activación de los leucocitos, primero, en una fase temprana, estos leucocitos cuando se activen van a liberar lo que es la interleuquina 1 y el TNF. Ya en estados más avanzados y conforme va progresando, el interferón gamma, la interleuquina 12, la interleuquina 23, y en una fase tardía lo que es el HMGB1,
o conocida también como la proteína de alta movilidad. ¿De acuerdo? Esta a su vez también va a estimular más interleuquinas y otras dos grandes respuestas, lo que son los efectos sistémicos y a la liberación de interleuquinas reguladoras, como la interleuquina 10, el TGF beta, en estado de apoptosis. ¿De acuerdo? Sigamos. En un estado procoagulante y en un estado antifibrinolítico, esto va a desencadenar lo que es conocido como el SID, o coagulación intravascular diseminada. Este estado de SID nos va a llevar al consumo de plaquetas, al consumo de factores, desencadenando lo que es un estado de hemorragia y isquemia tisular. ¿De acuerdo? Isquemia tisular. Estas interleuquinas también nos van a llevar a un estado de vasodilatación, en la cual va a haber un aumento de la permeabilidad, formando lo que son edemas y una disminución de la perfusión, y con ello el flujo, presión arterial y el oxígeno que llega a los tejidos. Todo ello asociado con una redistribución del flujo. ¿De acuerdo? Lo saca de lo que son las áreas no vitales para distribuirlo a órganos blancos, órganos vitales, que los necesitamos hasta el último para poder funcionar. ¿De acuerdo? Dentro de los efectos sistémicos tenemos lo que es alteración de la frecuencia cardíaca. Primero puede haber un aumento y progresivamente va a ir disminuyendo. En una fase temprana, fiebre, un estado de caquexia. Va a haber aumento de los reactantes de fase aguda. En una fase temprana también se van a liberar glucocorticoides y las catecolaminas. ¿De acuerdo? Va a haber una resistencia a la insulina, llevando a un estado de hiperglicemia, asociado a una alteración de la GLUT4. ¿De acuerdo? Estos efectos sistémicos con estas interleuquinas reguladoras llevan al individuo a un estado de inmunosupresión. ¿De acuerdo? Ahora, esta alteración que hay en el individuo afecta a múltiples órganos, apareciendo compromiso pulmonar, síndrome de estrés respiratorio, una alteración hidroelectrolítica, una alteración ácido-base, aumenta el lactato, se compromete el riñón. En una fase tardía, primero en una fase temprana se liberan lo que son los glucocorticoides y catecolaminas, pero ya conforme va avanzando este cuadro, se asocia una insuficiencia suprarrenal, lo que es conocido como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿De acuerdo? Ahora, conforme este cuadro va progresando, la hemorragia, la isquemia tisular, el compromiso de múltiples órganos, el estado de inmunosupresión, lo va a llevar a un estado de insuficiencia multiorgánica, lo cual poco a poco va a llevar al individuo hacia la muerte. ¿De acuerdo? Es así como se desarrolla el cuadro de sepsis. Como se dan cuenta, es un cuadro cíclico. ¿De acuerdo? Que poco a poco el individuo lo va a ir comprometiendo hasta llevarlo a la muerte. Muy bien. Esto sería todo con respecto a sepsis. Los invito a que compartan y le den me gusta. Gracias.